Bueno, título para hoy es ¿Eres realmente salvo? Y vamos a hablar de los engañados, que piensan que son salvos, pero no lo son. Y hermanos, yo no sé cuánto, pero lo que yo puedo estimar es como 90% de todos los que dicen que son cristianos no son salvos. Primera de Corintios 15:2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Okay, vamos a ponerlo en contexto con el sermón y otros sermones que hemos visto antes. Tú eres salvo ¿por qué cosa? Porque crees por tu fe. ¿Tú crees en qué? Hay gente que creen, que predican que si tú nada más tienes fe en cualquier cosa, te salva. Y no es cierto. Puedes tener fe y creer en el diablo. Ese no te salva. Entonces, ¿qué es la cosa más importante? ¿Crees que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados? Amén. Esto es la sustancia, esa es la cosa. Si podamos decir hay algo que uno hace para ser salvo, esto es tener fe en la muerte de Jesucristo que es para ti. Esto es de qué dice ahí Juan 1:12, recibir a Jesucristo. Dios te da el poder de recibir a Jesucristo. No es de nosotros, pero es de Él, de Dios. Es un hecho de gracia, algo dado no merecido. Esto es la salvación. Ahora Pablo pone un poco de interesante gira en eso. Si retenéis la palabra. O sea, vimos en la mañana que el justo es salvo por su fe. En eso explicamos, en ese sermón de la escuela dominical, que uno recibe a Jesucristo, pero tiene fe en Él, en lo que Él representa, en su patrón moral. Tú tienes fe en Él, vas a seguir lo que Él vive, lo que Él representa, su carácter, su moralidad. Y esto es lo que hace válido, son evidencias de que si tú abrazaste a Jesús y recibiste a Jesús, ¿verdad? Amén. Dice Pablo que si retienes la palabra, ¿ok? Antes de marchar más adelante, ya vamos a Juan 1:1 y 2, que dice que Jesús es el verbo. La idea es lo mismo, la palabra. Jesús es la Biblia. Entonces, si tú entiendes lo que está hablando, Dios nos da un cuerpo de doctrinas que creemos. Y estas doctrinas son verdades, son principios morales correctos. Te guía a un camino de la vida. Usamos el ejemplo, no robas, no robas. Yo no voy a robar. Y si yo practico esto, yo ando adentro de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sí? Pero no vamos a entrar en política, pero a la verdad, la gente hace cualquier cosa por un poco de una torta o una camiseta. Vende su voto. Hermanos, hay más aquí en la vida que tortas y camisas, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener esos principios morales tan arraigados en nuestras vidas que los demás pueden dar testimonio que tú eres la representación de Jesús en eso. No robas. No lo vas a tomar algo que no trabajaste por ello. ¿Verdad? Te vas a tener pausa en hacerlo.
Habla de retener estos principios. No somos salvos porque ya obedecemos los 10 mandamientos. Pero si tú eres salvo, lo vas a estar viendo todo en la Biblia, la palabra de Dios, con respeto. Lo vas tratando de conocerlo, leerlo y luego practicarlo. ¿Cuántos de ustedes no han leído la Biblia de pasta a pasta? Si no has hecho eso, de leer de Génesis hasta Apocalipsis. Ok. Entonces, hermanos, ponlo de propósito. Este año vas a leerlo. Esta semana yo lo puse en una aplicación en mi teléfono que ya está ahí años ahora, pero ya lo puse así lea la Biblia en voz alta. Primera de Tesalonicenses era 11 minutos. Leyó 4 capítulos. Hermanos, no es tanto de leer. Cuando tú empiezas a leer, puedes leer un libro entero de la Biblia en corto tiempo, por la mayoría. Salmos se va a tardar más, pero sí, tercero de Juan, segundo de Juan, Judas, lo vas a leerlo todos estos en 5 o 10 minutos, menos que 10 minutos, creo. Cuando nosotros examinamos si tenemos la salvación, tenemos la palabra de Dios. Tenemos una relación especial con la palabra de Dios, de estudiarlo, de meditar sobre ello, de escuchar explicaciones de ello. Porque esto es Jesús. Tienes una relación con Él. Nosotros vamos a plantear unas ideas aquí. No somos salvos por obras, Efesios 2, 8 y 9, dentro del folleto. Porque por gracia, cosa no merecida que recibimos de Dios, sois salvos por medio de la fe. La forma, la avenida, la herramienta por lo cual que tú recibes la salvación es tu fe. Muy, muy importante. Tu fe, declaras que creo en tal cosa, pero no para ahí. Por toda la vida, tú demuestras evidencias de creer esto por tus acciones. ¿Quién cree en la oración? Va a estar orando. ¿Quién cree en leer la palabra de Dios, estudiarlo, meditar por él? Lo vas a estar haciendo. ¿Quién que cree que es correcto que un cristiano, que ya que convive cada domingo con sus hermanos en la fe, va a ser una historia de sí llegar en lugar de no llegar? ¿Verdad? Aquí hablamos sobre la salvación. ¿Cómo procuramos la salvación? Es por gracia, por fe, no por obras. Juan 3:3. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hace unos meses hablamos sobre esto. Y que ya que el ser salvo es un hecho espiritual. Si Espíritu Santo no lo hace en ti, no eres salvo. Si Jesús no lo hace en ti, no eres salvo. Pero si Jesús, el Espíritu Santo, hace esa obra en ti, se va a nacer de nuevo espiritualmente. Va a vivir, va a despertar un interés en las cosas espirituales de Dios. En cada caso, Dios cambia a la persona. O sea, no hay abortos, no hay gente mal nacido, con deficiencias. No hay en eso en los nacimientos espiritual. Nosotros que somos salvos, somos nacidos por Dios. Y habla de un cambio en nuestro carácter. Tito 3:5 Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia. Misericordia es algo regalado, no merecido. O sea, una perdón, podemos decir. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Muchas veces leímos estos versículos, pero pasamos partes de ellos. Dice, por el lavamiento, somos salvos por el lavamiento de la regeneración. El Espíritu dentro de nosotros cambiando nuestra naturaleza. Cambia la naturaleza, cambia las creencias, cambia la persona. Sus hechos, su vida es diferente. ¿Sí? La pregunta, desde el título del folleto, ¿eres realmente salvo? ¿Dónde es ese cambio? Por años, cuando yo era pastor y empecé a ser misionero, pastor aquí, yo luchaba para hacer ese cambio en la gente, pero hermanos, no es mi trabajo. Yo debo hablar la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a hacer ese cambio, va a hacerte santo. Jesús va a hacerte después de su imagen. Pero hace contigo, con tu voluntad. Si no tienes interés, no tienes tiempo, no tienes así recursos, no tienes así ganas, no tienes nada, pues probablemente no es salvo porque no tienes nada de ver con Dios. Los que tienen algo de ver con Dios, los que son realmente salvos, se van a dedicar esfuerzos para cambiarse. Y ese simplemente es lo más simple de la cosa, se cambia. En Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicidad, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dice aquí en ese pasaje que todo lo bueno de nosotros no es nada, desaparece delante de Dios. Gente piensa que por ser fiel, los monjes, voy a repetir Ave Marías, no voy a hacer esto y todo. Y por todos estos ya que ellos encuentran gracia delante de Dios, ¿no? Por todo lo bueno que podamos hacer, Dios lo anula todo. Para entrar al cielo no sirve para nada. Si debes orar, debes hacer buenas obras, sí, pero estos no son para procurar la salvación. Son resultados de la salvación. Ahora no vamos a hablar tanto de no procurar la salvación, pero vamos a hablar porque no están como un resultado en nuestras vidas. Y hermanos, ¿tienes poco tiempo de ser salvo? Pues toma tiempo. ¿Ok? Para los flojos que ya que tienen 30 años en el Señor y todavía no han empezado, oye, está mal, ¿no? ¿Cómo que ya que no eres un buen cristiano maduro? Esa es la pregunta. Entre nosotros tenemos muchos años, entre todos nosotros, de ser salvos, porque no hay fruto de eso, resultados en nuestras vidas. Romanos 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino de deuda. Mas al que no obra, para su salvación, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Tú no eres justo. No haces cosas debidas como debe ser. Cumples con lo que quiere Dios, la voluntad de Dios. Tú no lo haces, yo no lo hago. Pero ni modo, si tienes fe en Jesucristo, entonces Dios lo cuenta como justicia. Hay dos cosas. La fe en Jesús nos cambia y cambia nuestro destino, del infierno al cielo. ¿Tú crees eso? Sí. Ok, bien. Nuestra salvación significa de vivir con Dios para toda la eternidad futura. Y Dios no deja gente en su casa con, vamos a ponerlo así, zapatos sucios.
Tiene que limpiarlos antes de entrar. Hermanos, esto es lo que ya que estamos entendiendo con ese sermón. ¿Qué debe ser? ¿Cómo debe ser la vida de un cristiano después que aceptó a Jesús? Dios nos cambia moralmente. Todos dicen amén y que van ahí a sus casas y que van descuidando sus vidas. No debe ser. Hermanos, por tu vida vas a dar testimonio, como vimos en la escuela dominical, Hebreos 11. Vas a dar testimonio que tú eres bien con Dios. Tú eres salvo. Se ve por la vida. Y si lo que ves por la vida es puro pecado, cuidado, ¿no? Hay algo mal ahí. Somos salvos por, entre comillas, tener a Jesús. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para, o sea, por estas cosas que en la Biblia, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Ese es la mera mole. El Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Los católicos están mal. Dicen que nadie es un anatema entre ellos. Que si una persona dice, yo estoy seguro que soy salvo, es un anatema, es un grave pecado. Pero Juan dice que todo lo que escribió Juan, los autores de la Biblia escribieron estas cosas para que tenemos la confianza que somos salvos. Hay cosas en tu vida y hermanos, aparte de lo que otras personas perciben de ti, lo que tú debes percibir de ti, ¿eres salvo o no? Las cosas son victorias sobre el pecado. Esto es lo que vemos que la salvación hace. Lo hace una nueva criatura en la imagen de Jesús. De tener a Jesús significa que tienes una relación con otra persona en una capacidad u otra. No es una vez, sino continuamente, constantemente. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. De ser salvo implica de siempre tener esa relación con Jesús. Tú trates de orar y leer la Biblia, meditar en la Biblia 24 horas al día y hermano, ese no te salva. Pero si eres salvo, vas a atender a esto siempre con tu relación con Jesús. Cuando te casan, ¿qué pasa? Yo quiero ir con mis muchachos y jugar soccer y jugar billar y hacer esto, el otro, y la esposa está ahí en la casa con un nuevo bebé. ¿Y luego qué? ¿Lo vas a pelear y divorciarte? ¿O te vas a cambiar pañales? Esa es la realidad, ¿no? Tienes que hacer devoción a tu relación con tu esposa, igual con Jesús. La gente cree que ya que, pues por una obra, por repetir unas palabras mágicas, que ya que alguien te dice decir frente de la iglesia y luego bautizarte, te vas al cielo y no necesitas nada más. De los hermanos, de la iglesia, de la Biblia, de oración, de Dios, de nada. Y cuando mueres, Dios te va a recoger en un cariota de un cochecito de oro para llevarte al cielo. Eso es un mal concepto. Cada día andamos con Cristo. Uno de los himnos, andar con Cristo. Andar con Jesús, con Dios. Esto es lo que tenemos que aprender y dedicar esfuerzo para ello. En Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si somos salvos, somos hijos de Dios, vamos a ser como nuestro Dios, el Padre. Y esto dice Jesús, si quieren saber el Padre, conocer el Padre, si conoces a mí, conoces al Padre.
Entonces será de conocer, de ser como Jesús. Hay gente engañada y que la portada tiene Eva y Adán y que ya que... ¿Qué exactamente tuvo Adán y Eva en el huerto? ¿Estaba en el paraíso con Dios para siempre? ¿Y qué vamos a tener nosotros a fin de tiempos? Cuando Dios clausura todo lo que es la historia humana aquí en la tierra. Cuando Él hace eso, ¿qué vamos a tener? Vamos a estar con Dios en su casa, un paraíso, para siempre, para convivir. Adán y Eva convivía cada tarde, tardecito ahí con Dios. Teniendo todo, Satanás le ofreció a Eva que serás como Dios. Algo mejor de lo que Dios ya lo tuvo provisto para ellos. Y ella se cayó por la trampa. Pero hay gente engañada en eso de la salvación. Y esto es lo que ya que vamos a ver. Segundo de Corintios 3, 14, 15, 16. Pero el entendimiento de ellos, que Israel, se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Fueron engañados. Y los judíos hoy en día están engañados. Piensan por las leyes del Antiguo Testamento, por las costumbres de los judíos, si lo hacen, en una forma son salvos. Por ser judío, que Dios no va a rechazarles cuando mueren, que se van a entrar al cielo. Y hermanos, tú y yo ya tenemos una amiga que supuestamente era salva, estaba en nuestra iglesia, ahora están con esos judíos mesiánicos. Dicen que creen en Jesús, pero luego también tienen que guardar la ley del Antiguo Testamento, porque sin eso no van a ser salvos. Obras, aunque sea de la misma Biblia, no salva, no salva. Y esto es el problema. Israel fue engañado. Que sus obras, aunque sean buenas, sus obras les dio el boleto para entrar al cielo. La única cosa que da la entrada al cielo es fe, no obras. Primero de Juan 1, 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo maldad. Este problema que con ese pasaje es limpiarnos de todo maldad. Hermanos, Dios te da la fuerza de dejar de pecar. Pero tú tienes que confesar tus pecados a Dios y tienes que arrepentirte de ellos. Si no, no vas a encontrar perdón. La salvación es únicamente por la fe en la obra de Jesucristo en la cruz y su resurrección. Romanos 3:10. No hay justo ni aún uno. Nunca podemos quitarnos todos los pecados, pero no es de decir que dejamos de tratar, ¿verdad? Esfuerzo de la vida de un cristiano. No, esos engañados no renunciaron al pecado en sus vidas. En Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, la iglesia es edificada sobre predicación, condenando los pecados. La gente arrepintiéndose de sus pecados. Te voy a decir un secreto. ¿Quieres que nuestra iglesia crezca a 1,000 personas? ¿Quieres que tenemos nuestra propia propiedad con 1 hectárea de estacionamiento para nosotros? Yo no soy ignorante, yo sé cómo hacerlo muy rápido. Nada más que faltamos
el arrepentimiento. Si no predica contra el pecado, tú eres bien, yo estoy bien, Dios nos ama, Dios va a bendecirnos. Ya espera así que tú pones ahí tu dinero aquí como semilla y que luego un árbol, Dios te va a dar un árbol. Y hay que luego la iglesia crece, crece. La gente no va, que lo escucha la gente, lo que quieren oír. Que soy bien, soy el amado de Dios, Dios no te hace nada mal, Dios no te va a dar disciplina, Dios no te va a hacer nada mal, no va a hacer tristezas en tu vida. Y que todos vienen dando testimonio, gloria a Dios, que ya que Dios me regaló un coche del año esa semana. Uy, la gente van a hacerse, pero por millares. Pero lo boteas la cosa y empieza a predicar contra de fornicación, en contra de robo, en contra de perversiones. Uy, los homosexuales se levantan y se marchan, los lesbianos, los trans. No, tú dijiste algo mal, pastor. Ya, nosotros no vamos contigo. Quieren sus malas obras, no quieren escuchar retos o exhortaciones o algo que puede perjudicar sus vicios. Sus vicios van a quedar, tú puedes pasar y yo voy a otra iglesia. California, ya se van allá y hay iglesias que tienen un hombre de pastor y su esposo. En plena, se sienta aquí en primer fila, así, su esposo. No se esconde nada. Y son muy exitosos, supuestamente. Pero hermanos, si predica en contra del pecado, mucha gente no quiere seguirlo. Todo lo que pagaron los cristianos en la historia por su fe en Cristo, se hace burla de ellos. ¿Por qué sacrificaron tanto hasta sus vidas? Bueno, nosotros ya no sacrificamos nada y tenemos todos los pecados. Pero lo que no tenemos es la salvación. Entonces, en Juan 3, 19 y 20, ya leemos 19, 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Viene a la verdad, practica la verdad. Juan dice, practica la verdad. En otro pasaje. Pero aquí lo vemos algo interesante. Los verdaderos cristianos vienen a la luz. Quieren que Dios, por su palabra, regaña sus pecados. Y ellos van a confesar y dejarlos. Es el proceso de lavamiento por la palabra. Y esto es lo que hacemos. Predicamos la palabra de Dios, viendo versículo tras versículo, tras versículo. Tú tienes que reconocer tus pecados y dejarlos. Si hay sermones sobre esto, tú debes arrepentirte. Si no, ya no te vas a alejar de todo eso. En Lucas 13:3, Jesús dice, os digo, no, o sea, un torre se cayó sobre unos trabajadores y que la gente lamenta delante de Jesús y dice, ay, qué triste es. Ellos murieron injustamente, que ya que mire la torre que estaban edificando se cayó sobre ellos y mataron muchos. Y Jesús dice, lastimable, no es esto. Lastimable es ustedes que no se arrepientan. Dice, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La gente más buena se va al infierno si no se arrepiente. La Biblia insiste que uno es salvo por tener fe en Jesucristo. Pero fe es mucho más de una palabra que una declaración. Una persona puede decir, bueno, ya yo tengo fe. ¿Ok? ¿Qué es tu fe?
A ver, ¿qué es la lista de doctrinas de nuestra iglesia? Esa es mi fe, ¿no? ¿O qué? ¿Cuál es mi fe? Usted no tiene ni idea de lo que es su fe. Pero nosotros entendemos algo diferente, que tiene que dar la vuelta del pecado y buscar la verdad de Dios. ¿Verdad? Es ese mismo principios morales que estamos hablando de los dos sermones. Dice 1 de Juan 3:7, hijitos, nadie os engañe. ¿Recuerdan? Sermones, los engañados. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo, como Dios es justo. Copias a Dios con la justicia. La salvación es negación de tu propia voluntad. Segunda de Crónicas 7:14. Mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, se convierten en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. La salvación viene ¿por qué? Por arrepentimiento. Arrepentimiento es una moneda, tiene dos caras. De un cara es lo que crees, lo que escribes, y otra cara es lo que dejes. Es la misma cosa, dos caras nada más, de la misma moneda. Tú dejas el pecado y tú haces la justicia o lo que quiere Dios, la voluntad de Dios. Muchos de nosotros pensamos que somos salvos, pero no tienen ningún concepto de dejar nada. No hemos arrepentido, no hemos confesado, no hemos alejado de ningún pecado. Está mal. Lucas 9:23 y 24. Dice que ya que quisieron seguir a Cristo, seguir a Cristo es seguir el camino donde Él anda. De seguir a Cristo es un sinónimo con ser salvo. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y toma su cruz cada día y sígame. O sea, no lo das la cuenta que cuando hablamos de la sangre de Jesús, habla de autonegación. Jesús entregó su propia voluntad, sus propias preferencias, y no creo que ningún hombre sano va a querer ser torturado. Se entrega a no querer ser torturado y lo que el Padre quiere. Si tú no sigues negando a ti mismo, tu propia voluntad, gustos, si tú no sigues esto, no vas a seguir a Cristo. Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso de la lucha con el mundo, con la vida, viene cuando aprendemos de Cristo. La delusión en pensar que son salvos. Yo me fui a los Estados Unidos a casa a testificar a Cristo y en hacer esto, ya que me fijé muy claramente que hubo unas personas que no eran salvos, no tuvieron entendimiento de Cristo muriendo en la cruz para ellos, no, ya, de ser salvo era de ir a una iglesia bautista. Pero ellos se fueron en el frente para ser parte de ese grupo, esa comunidad religiosa y que dice, bueno, di esto, creo en Jesucristo, quiero Dios, quiero ser salvo. Entonces ya que lo dijeron, ok, ahora mójate ahí en las aguas bautismales. Y que ya que lo hicieron, y luego dice, ya eres salvo. Y una vez que se mete en la cabeza que son salvos, aunque no saben qué es la salvación, ¿de qué? ¿Para qué? No, nada más que soy salvo, voy al cielo, yo soy uno de ustedes. Es imposible que ya que testifica a esas personas bien después. ¿Para qué necesito ser salvo? Yo me fui bautizado. Eso ya, no es por obras. No, pero no era una obra. Es lo que me dijeron de hacer. Pues era una obra. ¿De qué creíste cuando ya que te bautizaron? ¿Qué es creer? No sé. No creí nada. Entonces, este es el problema. No están siguiendo la fe,
Están poniendo las obras adelante en lugar de la fe. Segundo de Tesalonicenses 2, 9, siguiente. En Nico, cuyo advenimiento es por la obra de Satanás, hablando del hombre de pecado, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, eso es lo que ya que muchos se caen en eso, por solamente hacer un milagro, entonces es un hombre de Dios. No es cierto. Satanás lo hace lo mismo. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Muy interesante que Pablo dice, si no tienes un amor para la verdad, no eres salvo. Ya lo vimos, la verdad es todo el cuerpo de principios morales de Dios, la voluntad de Dios. Si tú no amas esto, estás en el engaño. No es porque ya que vamos a ser salvos por cumplir con esas leyes o principios, pero es porque creemos en Jesucristo. Y esas cosas van a seguir, creer en Jesucristo. Dice, por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Los católicos tienen muchas costumbres. Qué bonito. Ya que imágenes de este santo, del otro santo, de Jesús, del Padre, Espíritu Santo, de María, y ya que hacen todo tipo de celebración para ellos. ¿Y qué pasó con 10 mandamientos? No tendrás otros dioses frente de mí. ¿Qué pasó con que no harás ninguna figura del cielo o de las así de la tierra o de los hombres o de las mujeres para usarlo en tu adoración? ¿Qué pasó con eso? No, se pasan por alto ya que lo hacen por todos modos. Es un engaño que ellos mismos se crearon, se fabricaron. Y esto es el problema. Piensan que por hacer estas costumbres cristianos son salvos. Y puedes hacer todas las costumbres que quieres. Ninguno va a salvar. Nada más la fe. Habla de la verdad. Esos principios morales. Estos entran en un engaño pensando que son salvos cuando no salva a nadie. Para un salvo tiene temor de Dios y no peca. ¿Por qué no pecas? Por una sola razón. Conoces a Dios. La ira de Dios en contra del pecado te motiva. Es tu relación con Dios, tu entendimiento que cómo es Él, que te forma tu vida. Otro camino. Dice, su disposición es de obedecer a Dios, no pecar. Lucha activamente por eso. Pero el engañado primero no teme a Dios porque no le conoce. Si tú ves gente que hace cosas que bárbaros que hacen a unos homosexuales en el púlpito, ¿no teme a Dios? Pues obviamente que no. ¿Y por qué no teme a Dios? No le conoce. No sabe cómo es Dios. Pero sí van a aprender un día, ¿no? Demasiado tarde. Número 2, ni entiende ni cree que Dios va a juzgar a todos un día. Apocalipsis 20:12 habla de eso. ¿Qué fue? Hebreos 11:2, que leímos en la mañana. Que para agradar a Dios tienes que tener fe. Y también que tienes que creer que sí existe Dios, el Ser Supremo. Y también, ¿qué más? Es galardonador. Si esto habla de un juez que juzga, condena lo malo, repone indebidos y premia el bien. Si tú crees que Dios está sobre su trono en el cielo, no vas a pecar. Dice, ya que estaba buscando una imagen para ese folleto, que lo vi en varias imágenes sobre engañados.
Y que ya que hubo uno chistoso, pero ya, a lo mejor que debería hacer esto en lugar de lo que puse. Pero Adán y Eva estaban en un huequito, en un arbustos, y que dice, y Adán pensó que Dios no iba a encontrarles ahí. Es que nada más pensar. ¿Tú puedes esconderte de Dios? ¿Tú puedes ir a un lado y tomar un poco de cocaína escondido de Dios? ¿Tú crees realmente? Porque lo vimos en la mañana. Creer algo y que estás actuando sobre esa creencia es lo que se establece que sí crees. Entonces, si tú estás tomando un poco de alcohol, un poco de droga, y pensando que Dios no va a verme y no va a afectar nada, ¿tú no crees que Dios no está viendo? ¿Por qué no? Esto es muy interesante porque ya que simplemente Dios está sobre el trono, esta frase debe dar temor y debe corregir tu conducta mala, ¿no? Debe causar que cuando alguien te roba, te hace un daño y que tú piensas no merecido, pues Dios no está sobre el trono. Él no puede justificar y rectificar esto y darme lo que ya que perdí y castigar el malo. ¿Tú crees que Dios no va a hacer eso? Si crees que Dios va a hacer esto, digo, espera hasta tu merecido viene, hermano, o señor, o señora. Dios va a buscar a todos, ¿verdad? Dice 3, creen que ya son salvos por un hecho que hicieron, que la salvación no es una relación con Jesús el Salvador, que tienen que mantener más allá del momento en que le recibieron. La salvación se extiende hasta la eternidad. Tú no eres salvo y luego no tienes que ver nada más con Dios. No hay un tercer lugar, hermanos. Cielo con Dios, en la presencia de Dios, o el infierno sin la presencia y bendición de Dios. Es uno, el otro. No hay tercer lugar. Lo siento, pero así es como Dios presenta en la Biblia. Hermanos, si vas a sentarte frente de Dios en su mesa, ahí en el cielo, no vas a entrar sucio. Tú vas a ser una persona de limpieza desde el momento que aceptes a Jesucristo. Va a ser tu meta. Tú vas a ordenar tu vida, poner prioridades como debe ser en tu vida. Típicamente, con un engañado hay mucha emoción sobre ser salvo al principio. Y luego no tiene tiempo, ganas, esfuerzo ni ánimo, o sea, emociones, para seguir su relación con Jesús. Eso es con un engañado. Nuestra iglesia ha sido el lugar, hay otras iglesias, también debe pasar lo mismo. Un montón de gente entra con ganas y luego son de todo dar. En unos cortos meses, no. Hace años, cuando empezamos la iglesia, tuvimos como unos 5 personas. Llegó esa familia, toda, ya aceptaron al Señor, ya que quiso servir al Señor. Y la esposa que me pregunta, pastor, no es suficiente domingo, escuela dominical, en la mañana el culto a las 11 y a las 6 de la tarde y miércoles. No es suficiente. ¿Por qué no lo hacemos servicios cada día de la semana? Digo, wow, alguien que tiene hambre de la palabra de Dios. Y que ya, que digo, bueno, vamos a poner una oración a ver si podemos hacerlo. Y entonces, ya, próximo domingo. Ya, pastor, ya que vamos a empezar los servicios toda la semana. Pero ya se pasó 2 semanas y ella no vino. Digo, hermana, ¿tú quieres oír más de la palabra de Dios? Sí, pastor. Y digo, ¿y por qué no viniste la semana pasada? Es que ya que se hizo una excusa. Digo, en un mes, 2 meses ya,
desaparecieron. Digo, a mí personalmente yo lo pongo mucho esfuerzo. Mis sermones en este tiempo estaba con mucho problema con predicar en español. Y yo digo, híjoles, cada día un sermón, a lo menos uno al día, y luego 3 o 4 ahí domingos. Digo, ay, es mucho. Y luego ya que estaba pensando de esto, orando sobre esto, nada más porque soy flojo, ¿o qué? Porque no lo quiero hacerlo. Pero ya se resolvió porque, pues no, yo pues ya soy todo dar al Señor. Hasta tantito yo luego desaparece y no me llamas. Así son los cristianos. El concepto de fidelidad significa algo. Consistencia, siempre fiel. ¿Esos conceptos tienen algo de valor con cristianos? El día que despiertas y no tienes aire, estás... y Dios no te da aire para respirar. Háblame de fidelidad. ¿Verdad? Que tu corazón no circula la sangre. Háblame de fidelidad. Nosotros somos bien exigentes. Con un tantito estamos ahí con el doctor o el hospital, ambulancia. Ya, nosotros queremos que Dios sea fiel siempre. Pero nosotros no somos fieles con Dios. ¿Verdad? Seguimos. Se ve por la escasez de actividad espiritual con tiempo, por la mala actitud hacia cosas espirituales y sus hermanos en la fe, por la abundancia de pecado en su vida, por la falta de arrepentimiento en su vida. Se ve que no fueron sinceros. No les gusta ir a escuchar sermones que regañan el pecado. Ni hay esfuerzo en la obra de Dios, ni hay servicio, amor, ni amabilidad hacia los hermanos en la fe. Para un engañado, hice algo hace años y me mojaron en las aguas bautismales, entonces yo soy salvo. Yo no necesito cumplir más con Dios. Pero, óyeme, si nosotros somos los hijos de Dios y como buenos hijos imitamos a nuestro buen Padre, Él es fiel, somos nosotros fieles. Él es puro, santificado, cuidadoso de su carácter, de sus hechos, de sus palabras. Debemos también, como hijos de Dios, ser lo mismo. La pregunta es, ¿eres realmente salvo? Si eres salvo, tu vida produce algo. ¿Qué es el fruto de tu vida? Las cosas como los quehaceres, las preocupaciones, las responsabilidades en la vida, ahí con casa, con coche, con trabajo. Esos vienen antes de Dios. No lo digo que ya nosotros no tenemos servicios toda la semana. Y la razón, más que nada, es simplemente ustedes tienen que trabajar para sostenerse. Yo reconozco esto. Y yo digo, ya deben ser responsables para sostenerse. No lo vamos a hacer tantas actividades en esa iglesia para que no puedes ser responsable. Pero hermanos, también ponete de tu parte. Porque esa es la relación entre tú y Dios. Que se manifiesta que tú estás de buenas ganas con Él. ¿Verdad? Amén. Señor, en los cielos pido que puedes perdonar nuestros pecados y que puedes ayudarnos, Señor. Que no estamos salvos por un hecho, por una obra, pero somos hechos por tener una relación contigo.